Muy buenas tardes de nuevo. Aquí estamos en este podcast de escepticismo racional. Mis colegas primates estamos aquí con este nuevo tema que ya habíamos anunciado hace un momento, en el cual vamos a estar hablando sobre esta pregunta tan misteriosa y tan mal interpretada muchas veces, que es ¿qué es la verdad? ¿Sí? En esta ocasión me va a estar acompañando Leonardo Albarrán y pues vamos a dejar que se presente y que nos diga. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Sí te escuchas? Hola, hola. Pues quiero agradecer tu... Ah, ya está. Sí, sí, sí. ¿Me escuchas Ya ahí? te escuchas bien. Ok. Primero que nada, pues quiero... Gracias. Quiero agradecer tu... Sobre todo, pues este espacio que me das para que podamos compartir ideas, más que nada. Yo soy Leonardo Albarrán, radico actualmente en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Eh, y respecto a mi postura, pues nada más quiero decirles que no tengo, va a sonar bien, ¿cómo se llama? Bien irónico. Pues no tengo la verdad absoluta, ¿no? Solamente son conceptos, son ideas, son lecturas, son posturas, son ideologías, es un concepto de todo, para que a todas las personas que nos escuchen, pues no se lo tomen tan directo y que digan, no, él tiene la verdad absoluta. No, 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 para nada. Solamente es una perspectiva de lo que yo considero lo que creo que es verdad desde mi perspectiva, claro. Así que, pues muchas gracias, también muchas gracias a las personas que nos van a sintonizar y las que ya nos están sintonizando y espero pues esto sea de su agrado. Claro que sí. Pues para darle un inicio ya más directo, vamos a empezar con los conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es la verdad para ti, Leo? Claro, pues mira, ahí indagando un poquito, encontré que la verdad viene de la palabra veros, que viene desde el griego, que esto significa lo que es, que también es sin interpretación. O sea, ¿qué significa? Que la verdad es tal cual algo, un concepto, una idea, pero sin la interpretación de por medio, ¿vale? Entonces viene este tema de qué es la verdad. La verdad se viene transformando, inclusive dentro de la historia, viene esta transformación, puesto que también tiene posturas políticas, tiene posturas económicas, tiene, y sobre todo, posturas religiosas. Eso es como que lo más clave y que lo conecto directamente con el escepticismo racional, ¿no? Que, que para esta parte de lo que es la verdad, nos los ponen desde el punto de las religiones, que su postura es la verdad, cuando técnicamente a partir yo creo que desde la filosofía que va cruzando a través de la historia, va llegando a la era de la ilustración, vienen las revoluciones, vienen ¿cómo se llaman? La era de las luces, viene todo este desplome de la ciencia. ¿Qué hace la ciencia? La ciencia es una herramienta para comprender las cosas. Por ende, es la vía más directa para entender qué es la verdad, ¿vale? Y quiero remontarme hasta lo más que yo considero, ¿no? Viene el Homo sapiens sapiens, se extiende por el planeta y empieza olvidé la palabra, perdón, se empieza a sentar, se asienta. ¿Qué hace al asentarse? Conoce la agricultura. Al conocer la agricultura, comprende que, que él puede sembrar, cosechar y se dedica menos a la casa. ¿Qué significa esto? Que tiene más tiempo. Al tener más tiempo, empieza a contemplar el porqué de las Se cosas. vuelven Que ahí sedentarios, ¿no? viene, Es la palabra que buscaba. exacto, esa era la palabra, sedentarios. Entonces viene este tema de dónde vienen las cosas para encontrar la verdad, ¿no? De dónde vienen. Entonces, el primer contacto que hay es con el chamanismo. El chamán es una palabra sánscrita, creo, si no mal recuerdo, viene de Siberia, y este chamán es el que está en intermedio con estas fuerzas entre lo que no conocen y lo que se conoce. El chamanismo se va evolucionando, se va desarrollando hasta llegar a la mitología, que si primero nos vamos, llegamos a la parte de los sumerios. Con los sumerios es donde se parte la prehistoria y la historia. ¿Por qué? Porque empiezan a documentar. Pero los sumerios, a pesar de que tenían ciertos avances científicos, estudiaban las estrellas, estudiaban ciertos fenómenos naturales, había cosas que todavía no comprendían esta verdad, porque no sabían cómo ocurría la verdad, ¿vale? Porque la verdad
ocupa la parte, bueno, no ocupa parte, la verdad viene de la razón, ¿vale? Y la verdad, por ahí nos decía, si no mal recuerdo, Anaximandro, la verdad que no se comprueba no es verdad. Y ahí viene la ciencia, ¿vale? Entonces, pero me regreso a lo que es la parte de la mitología. Al no comprender lo que eran las cosas, de dónde venían, cómo funcionaban, viene la mitología y le empiezan a dar un orden divino que ellos crean las cosas, ¿no? Sin darle una parte racional. Y esto se viene heredando, ¿vale? Los sumerios, los acadios los absorben, viene Babilonia, vienen los mesopotámicos y les heredan toda esta parte de la mitología, que también en otros pueblos empieza a surgir lo mismo. Vienen los etruscos, los fenicios, vienen los griegos es bien, bien importante, pero eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Quiero primero remontarme a lo que era Babilonia, porque es lo que quiero tocar este tema de la Biblia, porque yo creo que desde mi perspectiva me he encontrado con muchas personas, y yo quiero pensar que muchas personas también, que llegan y te dicen, este librito es la verdad. Todo lo que está en este libro es la verdad. No, no se puede refutar, no se puede criticar, no se puede poner en tela de juicio. Y yo, esas inquietudes, yo creo que como muchas personas, pues entraron en mí de que, ¿y por qué no se puede poner en tela de juicio? ¿Por qué una persona dice que este libro es la verdad? ¿No? Y viene en esta posición con la ciencia, ¿no? Entonces, me quiero ir a esta parte bíblica. Los hebreos heredan, se adjudican mucha mitología, entre ellas sumeria, acadia, egipcia, hindú, incluso persa, ¿vale? Y se agregan también creencias del mazdeísmo, que eran los que creían en Aura Mazda, que viene Zoroastro. Imagínate, la Biblia es, diría un amigo, es una torta cubana, tiene un poquito de todo. Eso es la Biblia, ¿vale? El problema de esto, el problema no es que la gente creen los fantasmas, todo eso. No, no, ese no es el problema. El problema es cuando vienen y dicen, esta es mi verdad. Todo lo que tú estás diciendo es incorrecto. Esta es mi verdad. Cuando esa verdad ni siquiera se puede comprobar. Y cuando se comprueba, por ejemplo, en el caso de la Biblia, que son plagios de textos sumerios, acadios, babilonios, persas, no lo admiten. Su verdad se cae, si te das cuenta. Esto desde una perspectiva religiosa, desde una perspectiva creyente. ¿Sabías que cuando fue el tema del helenismo, después de que Alejandro Magno funda Alejandría, muere, Ptolomeo tiene un problema de mitologías y de creencias y sobre todo de verdades, en donde en Alejandría se asientan también griegos y viene esta pelea entre, oye, ¿yo a quién adoro? ¿A Zeus o a Horus? ¿A quién adoro? ¿Quién tiene la verdad? ¿Horus o Zeus? ¿Qué hace Ptolomeo II? Creo que sí era Ptolomeo II. Dice, voy a crear a una deidad que tenga ambas características, que esta va a ser la verdad y ambos pueblos lo van a adorar. Y este ser mitológico se llamaba Serapis, que si después ves a través del tiempo, las características que tenía Serapis se las dieron a Jesús el Cristo, que después yo creo que en otro momento hablaremos de esos temas, ¿no? Pero a lo que voy, ¿a qué voy con todo esto? Que como a través del tiempo, depende en este caso, de quién gobierna, quién somete, la verdad, que en este caso no es verdad, va variando. Si te das cuenta, va variando, le va dando una variabilidad. También esto tiene que ver mucho con la normalidad, perdón, que nos decía Foucault, que la normalidad también va cambiando. En el tiempo en que estaba Foucault, él era homosexual, que en su momento que él haya declarado que era homosexual, la sociedad, eso es incorrecto, es innatural, la verdad es ser heterosexual, etcétera. Entonces, esta parte de la normalidad, esta parte de la verdad es variable. Variable en el sentido de quien tiene el poder es el que elige, ¿vale? Y te lo voy a poner un ejemplo bien claro. ¿Sabías que los libros de texto de la SEP van cambiando conforme cada sexenio?
Y si tú ves los primeros que están desde los años 60 hasta los últimos, van cambiando, le quitan, le ponen, y eso está sumando a lo que ellos están asumiendo que es la verdad histórica. Depende, el gobierno en turno se encarga de darle esa fuerza, por decirlo así, a lo que ellos creen que es verdad. Entonces, si te das cuenta, la verdad histórica en este caso también va cambiando, va teniendo una variabilidad, ¿vale? Entonces, de ahí me voy un poquito a la parte de la filosofía, ¿vale? Quiero tocar este tema de la filosofía, porque es donde por primera vez se empieza a preguntar, ¿qué es la verdad? ¿De qué se trata esto? ¿No? ¿De qué se trata esto? Y viene este Anaximandro. Viene Anaximandro que él, por decir así, en su percepción, argumenta los principios de lo que hoy conocemos como la teoría de la evolución, ¿vale? Porque él argumenta que toda la vida viene del agua y que todo ser vivo en algún momento fue un pez. Obviamente te lo estoy parafraseando, pero a lo que voy, Anaximandro, estamos hablando de hace más de 2000 años, este hombre ya andaba pensando en qué es la verdad, de dónde viene, porque venían las preguntas, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿De dónde viene el hombre? ¿De dónde viene el universo? ¿Qué es la verdad? ¿No? Entonces, él, entre tanto pensamiento, entre tanta observación, que es parte del método científico, comenzamos con la observación, él se pregunta y él en su momento deduce que toda vida pues viene del mar. Y también nos dice que todo lo finito viene de lo infinito. ¿Y cómo te lo conecto esto? Con una verdad. Ahí te va. Le llaman la ley de conservación, que es una de las leyes de la termodinámica. La materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma, ¿vale? Por ende, esto de materia y energía siempre ha estado. Y si siempre ha estado y solamente es una ciclicidad, por ende es infinito. Que decía Anaximandro, todo lo finito viene de lo infinito, ¿vale? Aclaro, todo esto es desde mi percepción, ¿vale? Es desde mi interpretación, porque puede que a lo mejor por ahí tenga un datito chueco y pues para eso estamos, ¿no? Si cometo algún error, no pasa nada. Al contrario, prefiero que me corrijan, ¿no? Ujú. Y retomando tema. Entonces, imagínate, desde la Grecia antigua ya tenían estos pensamientos de qué es la verdad. Y viene un momento en donde encontramos a Demócrito, que es el primero, bueno, no es el primero, él venía de un sitio en donde ya se estaba tomando el concepto de átomo, que el átomo este estado de materia mucho más pequeño que es indivisible. Bueno, ya llega Einstein y ya lo divide, pero eso ya es otra cosa. Y llega y nos dice que, que lo más pequeño que puede existir es el átomo, ¿no? E imagínate, ya personas en ese momento donde la ciencia y la tecnología no están tan avanzadas, nos están hablando del átomo, de partículas, bueno, el átomo no es una partícula, de materia tan pequeña que es indivisible, que de ahí viene, ¿vale? Porque venían dos corrientes en la filosofía, que eran los idealistas y los materialistas. Los idealistas metían más conceptos de la sustancia de Dios o de los dioses y todo este rollo. El materialismo, pues como lo dice, ¿no? Se basaba más en como tal lo dice en la materia, en las cosas, como te digo, que son lo Tangibles. comprobable, tangibles, exacto, ¿vale? Y viene, mira, aquí ya lo corroboro. Hace rato creo dije que era Anaximandro, pero no era Anaximandro, era Aristóteles el que decía, una afirmación que no es probada no es una verdad. Si tú afirmas algo, lo tienes que comprobar. Y si lo compruebas, por automático, se hace una verdad. Sí, Y si te das cuenta, viene todo este rollo de que, oye, a ver, compruébame que Dios existe, y vienen las personas, tú compruébame que no existen. sí, hay una Claro, cosa que quisiera comentar así, haciendo un dime. paréntesis, tomando en cuenta lo que estabas comentando hace un momento. Para empezar nada más, ahorita decías acerca de cómo cambia la historia dependiendo del gobierno que esté en turno, ¿no? O quién sea Claro, el que está. Hay un dicho que dice la historia la escriben los vencedores, ¿sí? Cada quien correcto. escribe su propia versión de la historia, depende cómo mejor le convenga. Hay otra cosa, cuando ahorita comentas este concepto de la verdad, ¿sí? Que es
si una verdad, o vamos, si tú proclamas una verdad, tienes que comprobarla, porque si no, no es una Correcto, sí, verdad. Y ahí es donde sí. entra la ciencia. Y ahí es donde viene el Ujú. conflicto religión con ciencia, ¿sí? Porque la religión proclama tener una verdad. Y yo tengo la verdad porque Dios es la verdad. La Biblia dice, Jesús dice en un texto por ahí, no tengo el Ujú. versículo exacto, pero lo dice, yo soy la verdad y la vida. ¿Me explico? Entonces, Claro, cuando se proclama una verdad, pero nada más se proclama no se corrobora, comprueba. no se comprueba, Ujú. entonces se vuelve un dicho, nada más. Se vuelve una proclamación al aire. Así Como es. decir, yo vi un dragón, una serpiente dragón en el cielo. Es como, Ajá, pues sí, lo dijiste. O sea, una cosa es decirlo, otra cosa es comprobarlo. Y entonces, como se ve a veces como en aprietos o se sienten, ¿cómo se dice cuando te sientes atacado, por decirlo así? La verdad de de la religión. eh, Viene ese choque, ese roce con la como cuando te ciencia. ofendes. Sí, algo así. Ajá, O sí, sí, sea, sí. imagínate, la religión en general proclama tener la verdad de Dios, ¿no? Así es. O quien cree en Dios proclama tener la verdad de Dios. Y viene alguien que te dice, ok, tú dices eso. ¿Cómo puedes probar que eso es real? Eso que me estás diciendo, Dios, los milagros, lo que hablábamos en el podcast pasado, Dios, los milagros y todo este tipo de cosas. ¿Cómo lo compruebas? Entonces viene la ciencia y te dice, yo tengo una manera de comprobar la realidad, la verdad, ¿sí? Ahora, hay una cosa, no hay que confundir aquí. La ciencia jamás proclama verdades. Esto lo he dicho muy seguido, pero no quiero Sí, que es se correcto, malinterprete. Sí, porque hay mucha correcto. gente que no nos ha visto y a lo mejor, pues, es muy razonable que no hayan escuchado que lo hayamos dicho antes. La verdad, la ciencia no la tiene. La ciencia se dedica a simplemente interpretar la realidad, la Así es, naturaleza, ¿sí? así Es es. un Es una conjunto de herramienta. conocimientos, así es. Es Ujú, una exacto, herramienta sí. que nos ayuda a poder medir, poder entender. Pero, aunque sea solo una herramienta, es lo que más nos ha acercado a la verdad que conocemos. Y ahí es donde se ve en aprietos la verdad de la religión, ¿sí? Y ahí es donde se viene el conflicto principal. Porque la ciencia no se Claro, creó para desmentir a la religión, se creó para poder entender el universo. Mientras mejor entendamos el universo, todas esas identidades, todas esas verdades que existían antes, se fueron desmoronando poco a poco. ¿Sí? así es. De hecho, quiero parafrasear por ahí a este Neil deGrasse Tyson, Ujú. De Chris por quien no lo Tyson. conoce, este es ¿cómo decirlo? No es el protagonista, ¿cómo se diría? El anfitrión de la serie de Cosmos, pero hablamos de la serie de Cosmos La de moderna. la que está, la moderna, claro, no la de Carl Sagan. Dice, lo parafraseo un poco, ¿no? El concepto de Dios es tan solo un cajón que cada vez se va haciendo más pequeño. Entre más avanza la ciencia, más Más comprendemos las pequeño. cosas y estas creencias se van encogiendo, encogiendo, encogiendo hasta que va a llegar el momento en donde vamos a poder comprender. Ahorita no tenemos la tecnología, pero cuando se vaya teniendo la tecnología, vamos a empezar a comprender más y más cosas. No significa que porque la ciencia no tenga respuesta, tristemente en automático, ya dicen, es Dios. Tristemente, Ujú. ¿vale? Y ahora, ahí te va, porque también inclusive este tema que hablo de lo que es la verdad, dentro de la religión, es bien subjetiva. ¿Por qué? Tantas variantes, sectas, particiones que existen en la religión, y quiero partir pues por la judeocristiana, ¿no? Dentro de los judíos, desde hace mucho tiempo ya existían los celotes, existían los esenios. Imagínate, ya estaban teniendo un concepto diferente, una interpretación diferente de lo que ellos llamaban Yahvé, que de hecho viene de la palabra Elohim, que Elohim es plural, ¿eh? Por ahí te dejo el dato. Elohim, al principio hablan en plural, o sea, hasta entre ellos no se ponen de acuerdo porque no eran monoteístas, eran monólatras, que ya después la religión lo cambió, eso sería, lo vamos a dejar para otro tema, pero bueno, a lo que voy. Entre los mismos judíos hay divisiones. ¿Por qué? Porque cada quien interpreta su Dios como verdad. Y luego súmale el cristianismo, que es una herejía del judaísmo, y luego entre el cristianismo se empieza a dividir. Inclusive cada uno tiene su propia interpretación de la verdad de Dios. Tanto así que estamos hablando por ahí del año 80 después de la era de Jesús,
ya habían más de 70 evangelios, que cuando llega el tema con en el concilio de Nicea con Constantino, imagínate ya cuántos, habían 60, 70 evangelios, en donde tomaron los más importantes o los más acercados, los que ellos querían controlar, los que más se adaptaban al control político y económico de Constantino. Toman, si no mal recuerdo, era el de Alejandría, el de Roma, el de Efeso y el de Antioquía, que dicen, estos evangelios se apegan más a nuestra verdad. Pasa el tiempo, por allá del año 1050, 1054, existe el primer cisma, ¿vale? Este cisma se divide entre la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. ¿Por qué? Porque su interpretación de la verdad empieza a tener una disyuntiva, empieza a variar su verdad. Después llega en 1519, 18 por ahí, llega el protestante Martín Lutero, y él propone otra verdad, ¿no? Dice, esto que me están diciendo no es la verdad, ahí les va mi verdad. Y avienta sus 99 tesis, las avienta. Y después de ahí vienen los calvinistas, vienen los evangélicos, con el tiempo vienen los pentecosteses, los mormones, los testigos, los de la Nueva Jerusalén, que son, no sé si has visto un poquito algo de eso, que están aquí en Michoacán, que también se traen un rollo bien tremendo. Y a lo que voy, tantas variaciones de que cada quien le da la subjetividad de que esta es mi verdad, a pesar de que son los mismos escritos, cada quien le da su verdad. Inclusive yo creo que te ha tocado, te has percatado de que los creyentes se justifican diciendo, es que esto se interpreta literal, esto se interpreta metafórico, esto es una palabra, porque inclusive no se puede sustentar, no se puede sostener su disque verdad la misma Biblia. Sí, un dato curioso en cuanto a la diferenciación de las verdades que tiene cada quien. Me ha tocado muchas veces, y eso creo que es una creencia popular entre creyentes, es decir, pues sí, pues yo soy católico y él es cristiano, protestante, así, pero todos creemos en el mismo Dios. Y, eso no es cierto, eso no es no es cierto. cierto. Y les voy a decir por qué, Correcto. les voy a decir por qué, tomando como base lo que dijo Leonardo. Leonardo empezó a hablar sobre cómo se empezó a ramificar el cristianismo. Nada más vamos a hablar de cristianismo porque no por tener nada en contra. Es la religión Claro, base, claro. es la religión. El cristianismo es la religión o la ideología base en nuestra sociedad. Entonces, no es como, imagínate que nos pusiéramos a hablar del Islam o no sé. Como dices, aquí no aplica tanto, ¿me explico? Ese tipo de religión, porque no predomina, entonces... Exacto, no está en el contexto cultural No es porque de tengamos algo en contra del cristianismo, simplemente es lo que predomina y el interés en general de las personas que casi todos estamos aquí. No decimos que en algún momento no vamos a tocar otros temas. Ya se ha hablado de hinduismo, Claro. ya se ha hablado del Islam y de otras religiones, ¿no? Del mormonismo incluso. Total. Entonces, ¿cuál es la prueba o el argumento de decir que el Dios que cree en cualquier denominación de cristianismo no es el mismo Dios? Para empezar, la gente se pone tan en desacuerdo entre unos y otros que para 2010 ya existían 30.000 denominaciones distintas de cristianismo solamente. Solamente. ¿Cuántas? ¿10,000? No, ¿10,000? 30.000. 30.000. 30,000. No, Para, no, no, para, no. para Tremendo. 2020 se proyectaba y se tiene un cálculo que es aproximadamente de 40.000. Para el año 2050 se piensa que se va a ver 60.000, más o menos, entre 50 y 60.000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vas con un católico y le dices, ok, si es el mismo Dios, vete de la iglesia tuya a la de los testigos de Jehová, o vete a la de los mormones, y haz lo que hacen ellos. O Sí, diles a los exacto. pentecosteses que hagan lo que hacen ¿quién te gusta? Dime cualquiera. Eh, no sé, se me fue, los evangélicos. Los O evangélicos, ajá. pentecostales. O el que tú quieras, los de Jerusalén que dijiste tú ahorita. O sea, diles a uno, si es el mismo Dios, diles, ok, entonces si es el mismo Dios, Dios no cambia de perspectiva y si tú vas a esta iglesia y haces todo lo que hacen ellos, Dios va a estar de acuerdo y te van a decir, no, Es pero es que correcto. Dios dice esto y ellos no hacen, entonces no es el mismo Dios. Tú estás creyendo en un Dios que se acomoda a tu ideología, ¿sí? Y eso es algo que yo siempre he dicho. La religión al que le acomoda. A ti te acomoda mejor esta religión, tú te vas a ella. No estás de acuerdo porque no te gusta cómo ven las cosas ellos, no te gusta esa versión de Dios, te vas a otra.
y te vas a otra, y Ujú. te vas a otra hasta donde Es encaje tu personalidad en esa religión, en esa exacto. versión Sí. de Dios que aprueba lo que tú apruebas. Es que la religión es como si fuera un restaurante, te dan un menú. Si te gusta el menú, te quedas ahí porque te gusta. Se acomoda a tu procesamiento de ideas, que también, tristemente, es parte cultural y familiar. Me imagino que conoces personas que simplemente son de la religión porque los papás, porque los abuelos pertenecen a esa religión. Inclusive acuden a la misma iglesia. Y como tú dices, si se supone que es el mismo Dios porque es la verdad, ¿por qué existe esta variabilidad entre la interpretación de las personas? Oye, yo me siento más cómodo en ir en este templo que en el otro porque este pastor predica mejor. Oye, pero es la misma palabra, es el mismo Dios. ¿Por qué aquí sí vas y aquí no? Y si te das cuenta, ahí ya entra la parte subjetiva, Sí, ¿vale? imagínate que Y existen ahorita, aunque lo nieguen en general, existen más de 40.000 versiones de Dios distintas, nada más del cristianismo. ajá, Ahora, nada más, no te sí, vayas a sí, sí, otras sí, denominaciones, a otras creencias, a otras, porque ya es diferente. ajá, otras ideologías. O sea, simplemente con el Dios cristiano, el Dios de la Biblia, el que todos conocemos o creemos conocer, ¿sí? A ese personaje de ese libro, no se le interpreta nunca igual. Nunca se le interpreta igual. La Biblia es un libro que se puede leer de maneras distintas. Interpretativa, simbólica, literal. Uh -huh, sí. E incluso histórica para muchos. O sea, para muchos es historia, para muchos es literal, para muchos es simbólica ciertas cosas que están ahí. Algunas son parábolas, algunas son estrofas, algunas son poemas. O sea, hay gente que sí Uh cree que -huh, pasó, hay gente que no cree que pasó. Entonces, realmente, ¿cómo interpretar un libro tan ambiguo y decir, esta es la verdad, yo tengo la verdad porque Dios se manifestó ante mí y me dijo la verdad mediante X o Y herramienta o mediante X o Y manifestación divina, ¿no? Entonces, ese es un problema muy grande que hay que abordar y hay que estar bien atentos sobre realmente esa es la verdad. O sea, si tú y otra persona se ponen a hablar sobre esa verdad, ¿creen estar de acuerdo en esa verdad que según comparten? Porque si fuera así, entonces exacto. solamente debería de haber una corriente de cristianismo, no por monopolizar, pero ¿por qué dividir a Dios o al Dios en el que ellos creen? Uh -huh. La Iglesia Católica tiene esta centralización por el poder que tuvo desde Roma, el sometimiento, la Santa Inquisición, las cruzadas. Y dices, bueno, por 1500 años tuvieron el control a base de muerte, tuvieron el control asumiendo que tenían la verdad absoluta. Llega esta disyuntiva de Lutero, por allá del 1500, y entonces cada quien le empieza a dar su interpretación. Y como tú dices, si se supone que vienen de las mismas escrituras, ¿por qué tiene que haber una variabilidad entre el Dios que tú crees que eres calvinista, al Dios que tú crees que eres testigo, al Dios que yo creo que soy católico? Porque tiene que haber una variabilidad. ¿Me explicó? Tal cual. O sea, y como dices, y ahorita tocaste un tema bien importante, bueno, un punto bien importante, que hay personas que se toman parte de la Biblia o toda la Biblia de una manera histórica. Entonces, si tú quieres, de hecho, mira, por ahí escuché de un escritor, te lo recomiendo, se lo recomiendo también al público, se llama Juan Manuel Zunzunegui, es mexicano. Ahí busquen ¿cómo se llama? Busquen literatura de él. Muy bueno, ¿no? En lo personal es de mi agrado. Él nos dice que la historia en sí es interpretativa, puesto que también le agrego lo que tú dijiste hace rato. La historia la escriben los vencedores. Entonces, si te das cuenta, la historia solamente es ciertos puntos de vista de ciertas personas. Que mientras estaba ocurriendo algo en Roma, también estaba ocurriendo algo en Egipto. Te Y al trabaste, mismo tiempo pero si te das cuenta, solamente. te Ahí, trabaste ahí desde me donde escucho, ya dijiste regresé. que en Roma y luego en Egipto. Nomás escucho eso. Ok. Ahí, Ahora estás ahí, bien. ahí, ahí me escucho ya. Perfecto. Ahí estoy, ok. Entonces, si te das cuenta, está en yuxtaposición ocurriendo cosas en todo el mundo en donde nada más se están almacenando ciertas perspectivas que estos textos o lo quitan o le ponen, por ende la historia como tal es interpretativa.
Pero si nos vamos ahora a lo que es la rama de la arqueología, ahí usan procedimientos científicos para poder determinar el lugar, la geografía, el tiempo, la cultura, la lingüística, la etnología, entre más. Entonces viene el punto en donde la Biblia asume y dice, oye, todo lo que estoy diciendo yo aquí en esta Biblia es verdad y ocurrió. Nos podemos ir al tema de lo del diluvio, un ejemplo. Y asumen que ocurrió un diluvio, como si fuera algo histórico. Y cuando te empiezas a meter en otras culturas, ves que dentro de su mitología, que dentro de sus perspectivas, sus cosmogonías, también existieron diluvios, que no es que haya sido un diluvio universal, simplemente el área en donde vivían sufrió ahora sí que de un diluvio, todo lo que veían estaba inundado, pues todo lo que ellos creían que era, eso creían que era el todo. ¿Vale? Así nos podemos ir, también nos podemos ir con la parte de Moisés. ¿Sabías que los egipcios documentaban todo? Me imagino que has visto un poco de su arqueología en los templos, en sus lápidas. Ellos, todo lo que te puedas imaginar, ellos lo documentaban en piedra, claro. Y no hay ningún solo documento en donde digan que hubo hebreos y que cruzaron y que los liberaron y todo lo que nos cuenta la Biblia, no existe ninguna documentación. Y cuando tú eso se lo compartes a la persona creyente diciendo, oye, esto que dice la Biblia no es histórico, solo son cuentos o son leyendas. No es histórico, no hay cómo comprobar que haya existido el Edén, Sodoma y Gomorra, el diluvio universal y el tema de Moisés, basándonos nada más en el Pentateuco. ¿Vale? Y cuando tú empiezas a ver que esto también existe en otras culturas, dices, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué en otras culturas que me lo dicen si es comprobable, pero lo que tú me estás contando no es comprobable? Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿El que sí me puede comprobar o tú que me estás diciendo que sí existió, pero no puedes comprobar? Tal cual. Y viene aquí de intermedio, pues, ¿cómo se llama? El método científico. De eso se trata, ¿no? Y como dijimos hace rato, el método científico lo que hace es ser una herramienta para conocer el procedimiento de algo, el suceso de algo. Normalmente empezó con los fenómenos naturales, ¿no? Así es. Y de ahí poco a poco se fue expandiendo. Y de ahí quiero tomar, ya brincándonos un poquito de tema, lo que es la teoría del Big Bang, Bueno, ¿vale? ¿qué tal? Que muchos dicen, es que es una... Ah, dime, Si, dime, si dime. me, si me permites un momentito, antes de entrar con este nuevo punto, mandamos unos saludos rápido a las personas que nos están Claro, viendo. Están comentando cosas bien interesantes mientras adelante. estaba aquí, estoy viendo y creo que vale la pena mencionar algunas cosas, ¿no? Claro, Este, bueno, primero, Giorgio Leonardo, gracias por estar de nuevo aquí otra vez en el podcast. Qué bueno que les gusta y que les sirve esta información. John Lizarazo, perdón, están muy pequeñas las letras. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí. Ahorita vamos a leer comentarios, ahorita vamos a estar más que nada eh, mandando unos pocos saludos, ¿no? Fidel Sánchez Sarmiento, gracias por estar aquí también. Rápidamente, así, Cristian Chumpi, Carlos Alberto, Misael Mendivil, Jorge Xol, David Jarquín, Están muy pequeñas las letras, voy a darle un poquito de zoom, ya me faltan lentes. Eh, Silvana Espejo, gracias por estar aquí. Marcus Aurelius, qué buen nombre. Silvana Espejo también. Pagus Khan. Bueno, voy a leer el que dijo Pagus Khan. La verdad es una mentira bien maquillada. Un abrazo. Pues sí, en muchas ocasiones sí lo es. Gustavo López. También Carlos Alberto Hidalgo. Eric Solano, gracias por estar aquí. Peter Quevedo, gracias. Jack Edward, también gracias. López Rodríguez. ¿Quién más? Rodolfo Santurio. Leonardo, no te escuchas, ¿eh? O no te... Creo que se congeló tu pantalla. Ah, no, ya te vi. Ya te moviste. Ok. Rosario Cuevas. ahí está, sí, aquí estoy, sí. Osi Andaba, FG. andaba lento. Claro, claro, no te preocupes. Peter Quevedo otra vez. Osi FG. Vamos a mandar unos últimos saludos. Carlos Shredik. Gracias por estar aquí. Jesús Mercado. Jason Enrique Fernández. Libres de Dioses también está comentando algunas cosas. Ateo Villeda. Si te llamas así, qué buen nombre. Y, ok. Quisiera comentar unos, o mencionar algún comentario que vi por ahí que se me hace bastante interesante. Primero, ¿qué es la verdad? Cristian dice, no lo sé, dímelo tú. Este, la verdad,
am, no hay verdad, es un consenso como sociedad que lo consideramos verdad. La verdad es muy subjetiva, eso es cierto. Y se va construyendo, depende, como comentaba Leonardo hace un momento, la verdad es dependiendo quién esté a cargo de manejarla, ¿no? Claro. Eh, Dice la verdad, la vas construyendo, dice Marcus, como decíamos ahorita. ¿Qué más? Gustavo López dice, la verdad para mí son los hechos, lo que no se puede cambiar según la interpretación de quien sea. Pero es que ese es un problema muy grande, ¿no? Porque ¿cómo sabemos que esos son los hechos y bajo qué interpretación se puede considerar algo que es verdad o no? No sé si me doy a entender. Es que viene la parte de la interpretación. Ujú. O sea, el hecho de A decir ver, vuelve a nosotros, argumentar. A ver, ¿me podrías leer otra vez lo que dijo él y lo que tú sí, me argumentas, por favor? dice la verdad para mí son Ajá. los hechos, lo que no se puede cambiar según la interpretación de quien sea. ¿Cuál es el problema, yo creo, Ok. con esa pregunta, por decirlo así, o con ese comentario, mejor dicho? Es que la interpretación de quien la ve depende mucho del contexto cultural en el que viva. Sí, sí. Más adelante voy a tocar eso, de lo de la interpretación tiene que ver con la percepción y tiene que ver tanto con el contexto cultural y el contexto espacio y tiempo. ¿Por qué digo espacio y tiempo? El lugar en donde naciste y cuándo naciste. Así Eso es, tiene mucho que ver, se agrega para que tú le des la interpretación y al momento de dar la interpretación, asumes que es la verdad. así es. Sí, de hecho es lo que dice Más a, Silvana Espejo, dice ahí que se tiene que ser analizado en el contexto en el que se produjo esa verdad. Igual lo que dijiste así tú, es, exactamente exacto. como lo dijiste. Hay una imagen, me imagino que la han visto, en donde hay dos tipos parados y uno está apuntando al piso y dice, es un 9 y el otro dice, es un 6. Y dice, claro, es la interpretación desde el punto de vista de donde lo está viendo. Uno ve un 9, otro ve un 6. Si te das cuenta, todo en lo que cabe está correcto, porque ambos están dando su perspectiva y su interpretación. Pero ahora, basándonos en esa imagen que les digo, espero la conozcan, pero basándonos, quien escribió ese número ¿Qué intención tenía? se tuvo que haber basado exacto en una intención de decir, bueno, es una secuencia de números y aquí toca colocar el número 6 o el número 9. O a lo mejor ni siquiera es ninguno de los dos y era una espiral. ¿Me explico? Y a veces tiene que ver mucho eso. Y ahorita que tú dijiste el contexto y la intención con quién lo hace, tendríamos que acudir a ese punto, que es lo que te comentaba de la historia. Necesitaríamos conocer el contexto por el cual se escribieron ciertas cosas que se determinan como verdad. Así es, así es. Y de hecho, cuando vemos el contexto de las cosas, por ejemplo, digo, para las personas, y esto es algo últimamente, que hay un poquito más de gente aquí en la página, me critican mucho que no invitamos gente que son creyentes, pero es todo lo contrario, siempre invitamos a las personas, si son creyentes, que puedan venir aquí. Ya tuvimos al dinosaurio de Noé, ya tuvimos a mis tiliches teológicos y estuvimos hablando aquí 1 hora y media entera con cada uno sobre temas que ellos dominan, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Y bueno, no con el problema, mencionando al dinosaurio de Noé, él decía, y es una perspectiva desde alguien que enseña la Biblia, de alguien que es un catedrático de la Biblia, comentaba que la Biblia se tiene que ver, no es que se tenga que ver, sino lo más sano, por decirlo así, sería ver la Biblia desde su contexto histórico. ¿Qué Uh es lo que -huh. estaban viviendo las personas que estaban escribiendo en ese momento las palabras que escribieron? ¿Por qué lo interpretaron de esa manera? ¿En qué contexto estaban viviendo? Exacto, sí, Y de ahí te basas una conclusión, te construyes una conclusión en la cual dices, ok, se puede entender hasta cierto punto el contexto en el que escribieron cosas muy barbáricas. Por ejemplo, yo siempre he dicho, cuando hablamos de Éxodo 21, que habla sobre que puedes golpear a tu esclavo hasta dejarlo inconsciente, pero mientras no muera, no pasa nada porque sigue siendo tu propiedad. Y eso era un mandato y una ley de Dios directamente, según la Biblia, según el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, se supone escritos por así es. Moisés, que sabemos que no es cierto porque partes de ahí, como dijiste tú, fueron tomadas de otras culturas, Sumeria y demás. Entonces, fuera de eso, ese tipo de verdades,
cuando decías, es que ¿cómo es posible que Dios, que en el Nuevo Testamento te dice que pongas la otra mejilla cuando te den una bofetada, te diga que mates a alguien o que apedrees a una mujer por no ser virgen, por ejemplo, o que te permita Ujú. golpear a tu esclavo y todas esas cosas? Ahorita nuestra verdad, lo que sabemos que es verdad hoy, no nos permite ver lógico que eso se dé. ¿Me explico? Así es. Pero en esos momentos, en ese contexto histórico en el que tenía que haber una manera de controlar a su población, usaron sus herramientas primitivas para poder Ujú. mantener esa sociedad que ellos tenían. No se está justificando lo que hicieron, simplemente se entiende desde un contexto primitivo, la era del hierro, donde no se sabía Claro. mucho, no había democracia, no había nada, eran poderes, ¿sí? Ujú. Y todo asumiendo que haya sido verdad, Y que todo asumiendo que sabemos ha que sido no. verdad, así es. Ajá, exacto, sí. Entonces se puede entender y hasta no justificar, pero se puede decir, bueno, pues ¿qué puedes pedir a una sociedad muy, muy primitiva, muy Ujú. antigua, que Claro, de ellos acuerdo. consideraban correcto eso que estaban haciendo? O sea, no era nada fuera de lo normal para ellos. Pero ya ahorita nosotros hemos evolucionado en cuanto a moral y en cuanto a perspectiva de ver las cosas, en cuanto a derechos humanos, ética y demás, que nosotros vemos ahorita muy absurdo y muy barbárico ese tipo de cosas. Como siempre, nuestra verdad dentro de 1000 o 100 años, si es que seguimos existiendo, me encanta esa frase, Ujú. la van a ver igual de primitiva y a lo mejor Sí, barbárica que como nosotros veíamos a nuestros antepasados. Entonces, es de acuerdo. bastante importante que tengamos en cuenta que sí, hay una verdad, pero sí hay, o sea, la verdad existe. El detalle es cómo podemos saber que algo realmente es verdad. Por eso es un Claro, concepto tan complicado. O sea, la verdad sí. es muy difícil de incluso de comentar, porque aquí no estamos debatiendo y estamos teniendo problemas para poder interpretarla de una manera muy, muy general, porque hay muchas versiones, hay muchas perspectivas, hay muchos contextos culturales, históricos, y si nos vamos ahí nunca vamos a terminar. Precisamente, imagínate si ahorita estuviéramos tú y yo Sí. debatiendo el tema, tu verdad contra la mía. No terminaríamos menos, o sea, y menos nos pondríamos de acuerdo. Jamás, no, no. Sí. Entonces, Ahorita que dijiste, ujú, ajá, adelante, dime, dime, adelante, dime, adelante, te adelante. escucho. Ah, ok. Que ahorita que tomaste este punto de lo de Moisés, es bien curioso, ¿no? Que cómo baja con las tablillas, en donde un mandamiento dice que no matarás, y resulta que al bajar el pueblo están adorando un becerro de oro, y que para purificarse necesitan matarse. Te quedas así de que, oye, entonces, ¿qué es la verdad? ¿Que tenga que seguir estas tablillas o las cosas que tú me estás diciendo para purificarme? Y así como eso podemos encontrar muchas contradicciones que según asumen como verdad. Entonces, ahora sí entro a esta otra parte porque no es que le sea una vuelta, no es un giro, pero quiero meter aquí Vamos a darle varios temas. seguimiento. Esto fue un paréntesis y Vale, más al es un rato paréntesis. vamos a mandar vamos a comentar algunos o responder comentarios o preguntas que nos hagan, Ah, ok, ¿sí? va, vale. Entonces, toco este tema que la ciencia es una herramienta para poder llegar a la verdad. Y dentro de la ciencia existe la razón, ¿vale? En sí existe esta comprobación, es el método científico. Se dice que en la teoría del Big Bang todo empieza de la singularidad, ¿vale? Un punto tan pequeñito, más pequeño, mucho más pequeño que la cabeza de un alfiler en donde toda la materia y la energía estaba condensada. Viene el Big Bang, se expande y dicen, ¿y tú cómo comprueban? ¿Cómo comprueban eso? Bueno, está el fondo de microondas, que incluso se puede ver en las teles cuando no tienen alguna señal, y viene esto. Viene la otra teoría de que va a llegar un momento en donde el universo se va a enfriar y posiblemente se contraiga, ¿vale? Y otra vez la materia y la energía van a volver a una singularidad. Y así, de una manera infinita. Por ende, la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma, ¿vale? Ahora, teniendo estas bases, ocurre algo muy curioso. ¿Has escuchado el experimento de la doble rendija? Sí. ¿Has escuchado de él? De este Thomas Jung, ¿vale? ¿Qué nos dice experimento para quien no lo conozca? Que el átomo
un fotón, el átomo de luz, tiene dos comportamientos. Se comporta como partícula y se comporta como onda. Como onda, sí es. ¿De qué depende esto? Que De si está haya siendo alguien, observado, ¿no? exacto. Estamos hablando entonces de que alguien esté ahí en el momento y depende de si hay alguien, es cómo se va a comportar. O sea, estamos hablando de que entonces esta energía está teniendo un comportamiento, por decirlo así, de una manera muy, muy general, tiene un comportamiento que necesitas algo. Pero también esto viene con lo de la teoría de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que si tú quieres medir algo, que con el hecho de medir, estoy parafraseando, que con el hecho de medirlo, ya lo estás alterando. ¿Sí me explico? Con el hecho de ya medirlo o observarlo, ya lo estás alterando. Entonces no estás teniendo el punto original o la verdad que tú buscas obtener. Imagínate que tú quieres determinar la trayectoria de un globo de gas, un globo de aire, perdón, y va subiendo un globo con helio, ¿no? Y va subiendo, pero necesitarías primero sujetarlo, tomarlo, calcular la circunferencia, cuánto de helio tiene, si hay aire y hacer todos estos cálculos para más o menos determinar la trayectoria. Pero al momento de tú tocarlo, ya estás alterando la verdad, entre paréntesis, de a dónde iba a ir. ¿Se me explicó? Y te lo quiero poner ahora con otro ejemplo. No sé si a ti te pasó, a mí sí me pasó. Quiero pensar que también no quiero estar solito y quiero pensar que también a más personas le pasaron. No sé Adelante. a cuántos de niños nos dijeron que el sol era amarillo Ujú. y hasta los pintábamos de color amarillo y todo. Pues el sol no es amarillo, es blanco, que por la atmósfera genera este efecto en que la luz, las partículas de los fotones, entran a la atmósfera y hay una especie de refracción y hace este efecto que sea amarillo. Pero en sí, la verdad es que el Sol es blanco, es una estrella blanca. Ya empiezan a cambiar conforme tiene más tiempo. Se va haciendo una enana, va haciéndose más un color más marrón, pero desde niño me dan esta verdad que el sol es amarillo. Si te das cuenta, algo tan simple, algo simplísimo. También podríamos decir, no, es que el cielo es azul, claro que es azul, pero porque es un fenómeno de la luz, que las ondas azules son ondas más largas que permanecen en el cielo. Y esa es la verdad. ¿Se me explicó? Pero ahora ahí viene algo bien importante. A ver, tú qué me dices. A ver. ¿Estás de acuerdo que el humano es un producto de ciertos acontecimientos en el universo que llegamos a estar aquí? Entonces nosotros somos parte del universo, ¿correcto? Correcto. Entonces también las cosas que hacemos son partes del universo. Por ejemplo, transformar luz en calor. Solo estamos transformando, pero estamos dentro del universo, o sea, es parte del universo. ¿Sí me expliqué? O que tú construyas un edificio es parte del universo. Estás usando la materia del mismo universo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Así es. Ok. Entonces, la mente es parte del universo. Todo lo que conforma el universo es parte de. Exacto. Incluyendo la mente. ¿Vale? Pero ahora viene la situación. ¿Tú crees que se necesita una mente para poder comprobar que es verdad? Por ejemplo, ¿tú crees que un animalito se pregunte qué es la verdad? Ahí te va. Ahí te va. Esto ya Te es un tema escucho. un poquito más. Sí, sí, sí. Sí, Estoy. pero va de la mano, va de la mano. Sí, ahí te va, mira. Lo Te que yo escucho. pienso es principalmente. Ay, pues. Quiero decirlo de una manera que no irme mucho por las ramas. Una Claro, cosa es claro. nuestra percepción de las cosas y otra cosa es lo que es. El universo es conocer Así nosotros. es. ¿Sí? Así es, correcto. O Sí. sea, el hecho, por ejemplo, de que nosotros, lo platicaba en otro podcast anterior con alguien, no me acuerdo exactamente con quién, pero, con Quero, con David Quero, que nos visitó hace unas 2, 3 semanas, y le comentaba, estábamos hablando sobre la percepción del bien y el mal. El bien y el mal Ujú, aparecen cuando hay alguien que puede interpretar algo como bien y algo como mal, que somos nosotros. ujú, La correcto. moral Sí. sería moral, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así.
¿existiría la moralidad si en el mundo hubiera una sola persona? ¿Qué sería moral o qué sería moral si en el mundo solo hubiera una Ajá, sola persona? bien, Entonces, entonces, el bien y el mal se puede interpretar como lo que te hace bien o lo que te hace mal, lo que te perjudica o lo que te beneficia. Puede existir el concepto del bien y el mal correcto. cuando exista una persona que pueda razonar qué es bueno y qué es malo. ¿Sí? Una conciencia. La conciencia, cuando alguien puede razonar. Un animal es un ser que vive bajo sus instintos y no tiene esa capacidad de razonar Ujú, qué es lo bueno y lo malo. Simplemente, como cualquier otro correcto. ser vivo, trata de sobrevivir y ya, me Ujú, explico. Pero no pueden filosofar, no pueden hacer, no tienen las capacidades que nosotros afortunadamente sí tenemos. ¿Cuál es el detalle con esto? así es. El universo es, y vamos a ponerlo así, el universo es, y eso es una verdad, porque aquí Ujú, estamos. No vamos a correcto. ser solipsistas, como es que a lo mejor qué tal si todo es un producto de mi mente y nadie existe Ujú, y nada más yo y yo estoy en un sueño profundo y todos, ¿sí me explico? Ese es el solipsismo. Solipsismo, la idea de que nada es sí. real, de que todo es un producto de tu imaginación, ¿no? De lo Pero, único que estoy seguro es de mí mismo, ¿no? ajá, y a veces hay Ujú, gente que hasta duda de eso. El detalle no es eso, el punto es, cuando nosotros podemos definir, mejor dicho, cuando nosotros vivimos como sociedad, como especie, que estamos aquí y que podemos interpretar las cosas, es una, vamos a decir, es una interpretación de la verdad, o nuestra verdad, claro. o nuestra opinión. ¿Sí? Pero el hecho de que nosotros creamos o no, o consideremos o no, las cosas no dejan de ser como son. El hecho de que yo, Así es. vamos a suponer, el hecho de que yo crea que la Tierra es plana no va a hacer que la Tierra sea plana, ¿no? O que la Tierra Ujú, sea un ovoide. Mis creencias no van a determinar eso. Ahora, no estoy diciendo que la Tierra sea plana o que la Tierra sea un ovoide, sea una creencia. Simplemente estoy poniendo un sí, sí, ejemplo. sí. Estoy poniendo un Sí, sí, sí. ejemplo. Las creencias o las opiniones o la perspectiva de cada quien no necesariamente son verdades. Podemos hablar desde el contexto filosófico de lo que es la verdad, pero eso Ujú, ya abarcaría, por ejemplo, un pensamiento ya más como crítico de que realmente es una verdad. Por ejemplo, vamos a ponernos así súper simplistas. ¿Esto es un mouse? Sí, ¿no? Es un mouse. correcto, sí, es un mouse. Sí, Es sí, una sí. verdad que es un mouse. Claro. Tal vez eso se podía interpretar como que esto es un mouse, no importa dónde estés, en China o en México. Solo cambia el nombre, pero sigue siendo un mouse por la funcionalidad que tiene. Siempre y cuando a quien tú le presentes este objeto sepa que esto es un mouse. Porque Correcto. imagínate que tú llevas este objeto así extraño y que tiene una forma como muy lícita y así a una sociedad primitiva donde no conoce a nadie y le dices que esto es una piedra mandada por los dioses. Para ellos su verdad es que esto va a ser una piedra mandada por los dioses y no un mouse. Lo van a creer. Y lo van a creer. Entonces, sí es cierto Así que es. hay una como verdad que dices, es que esto es un mouse por más que tú digas, sí, pero es que hay que interpretarlo. El detalle es que nosotros creamos esas verdades. Sí, nosotros creamos esas verdades y las Así es. interpretamos a Y ahora, nuestra conveniencia exacto, sí, sí, o sí. desde nuestra Ujú. perspectiva. Eso es ya respondiendo a lo que me preguntaste, ¿no? Claro, ¿por qué te preguntaba esto? Imagínate que en unos miles de años se extingue el humano y nosotros tenemos como verdad que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Ujú. Es una verdad. Pero resulta que no hay nadie que interprete esa verdad. No hay ninguna mente. No porque no exista la mente, no significa que no sea verdad. ¿Sí me explicó? Ujú. ¿Por qué te digo esto? Tiene que ver mucho con la parte de la percepción. Ahora sí quiero tocar este punto de la percepción. Así es. Hay ¿cómo llamarlo? No, no es un refrán. Vamos a ponerle un ejercicio mental del budismo zen, en donde dice, si un árbol en el medio del bosque se cae, ¿hace ruido o no hace ruido? Pues por ende dices, claro, pues hace ruido, pero si no hay nadie, una conciencia que lo escuche, ¿hace ruido o no hace ruido? Y entonces viene el conflicto y dices, no, sí hace ruido. Pero Que no hay un no haya receptor. alguien que lo escuche, exacto, no significa que no exista. Por ende es una verdad. Ujú. Que no haya un receptor es diferente. Que viene esta parte de lo que es el observador y el objeto, ¿no? Necesitas como que estas dos partes, entre medio va la conciencia para poder hacer una
interpretación y viene una percepción. ¿Por qué hablo tanto de esto de la percepción? Por ejemplo, yo tengo un cuate que es daltónico, yo no sabía, me enteré apenas, ¿no? Y para él su verdad son los colores que él ve. Pero si nos basamos a verdad como es, no verdad subjetiva, es de que él no logra ver el color verde, pero no porque él no logre ver el color verde no significa que no exista. Si te das cuenta, tiene que ver mucho, mucho la percepción. La percepción con tus sentidos hace que tú le des una interpretación. Entonces, antes de la interpretación está la percepción. Y ahora a todo eso, agrégale tu contexto cultural, familiar, temporal, demográfico, geográfico. Por ahí escuché una frase, dice, si tú estuvieras viviendo en Egipto hace 2500 años, estuvieras adorando a Horus. Y dices, oye, pues sí, es un contexto en ese momento, es un contexto temporal y un contexto geográfico. ¿A qué voy con eso? Hay, no sé si has escuchado este concepto del sentimiento oceánico que lo propone Sigmund Freud, que dice que en general el ser humano va fundamentando su yo, por decirlo así, su identidad, aproximadamente hasta los 7 años, en promedio, unos antes, otros después, ¿no? Hay una variabilidad. ¿Qué ocurre en este proceso? Va a sonar un poco feo, pero es como si estuviéramos en nuestro estado más primitivo. ¿Por qué? Porque estamos como esponjas siendo niños, aceptando todo lo que existe, lo empezamos a aceptar como si fuera verdad. Si tú le mientes a un niño y le dices que el sol se muere cada vez que cae la noche, va a crecer con esa verdad durante cierto tiempo hasta que descubra qué es la verdad, que la Tierra rota y se tiene una traslación alrededor del Sol. ¿Me explico? Entonces, en este estado donde no hay una conciencia como tal formada, es donde nosotros estamos almacenando toda esta información y donde nuestra interpretación y nuestra percepción viene. Y ahora imagínate, de niño, como cualquier otra persona, te dicen que el Dios católico es la verdad absoluta y todavía te bautizan y vas a la comunión, vas a la confirmación y pasas así durante 20 años de tu vida, llega alguien y te dice que eso no es verdad, te quedas en shock. Pero esto tiene que ver con la parte del constructo del yo y la parte del constructo del ego, que el ego no te permite escuchar algo que es diferente a lo que tú crees, que te están diciendo que lo que tú estás creyendo es falso y que la verdad es esta. Si te das cuenta es donde se ofende la persona. Sí. No, ¿cómo crees? ¿Cómo tantos millones de cristianos a través del mundo han estado erróneos en su idea? Han estado mal. Pues imagínate, un constructo que yo le llamo una programación, yo le llamo programación subconsciente, porque a veces ni siquiera los mismos padres saben que están programando a los hijos, porque a ellos los programaron igual. Y a ellos los programan con una verdad. Entonces llegan, tienen hijos y también los programan como una verdad. Ahora imagínate eso a través de los siglos, a través de los milenios, llegan y decir, esto es verdad. Llega la ciencia, llega esta herramienta y te dice, mira, ya comprobamos esto y pues lo que nos están argumentando ustedes, no hay forma de comprobar. Por ende, no es verdad. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? La persona que ocurre se ofende, pero si te das cuenta, se ofende el ego y se ofende el constructo que tiene y las ideas que tiene implantadas. Y si te das cuenta en sí, no es culpa de nadie, porque es un proceso cultural y social que se va sumando. Ahora imagínate, esto solo hacen un niño. A un niño ya lo programaron, ya le dijeron, aquí está. Y luego el niño se empieza a indagar, empieza a tener la experiencia, le empiezas a sumar, es como una bolita de nieve. Y cada vez se va acumulando, y su creencia se hace más fuerte. Si se encuentra otras personas que dicen, sí, yo le pedí a Dios y me lo dio, yo recé y funcionó. Habla con entonces, los mormones, ese es su argumento. ¿Cuál es su argumento? El argumento de los mormones es, pídele a Dios y te va a responder, literalmente, te va a responder. Tal cual. Tal cual, sí. Y ahora, si lo ven reflejado en muchas personas, pues dicen, bueno, pues eso es lo correcto, esto es la verdad. No creo que tantas personas estemos en lo incorrecto.
porque te empiezas a ver como creyente reflejado en la otra persona y ves que tienen argumentos similares, parecidos o iguales. Porque ya como hablamos hace rato, inclusive dentro de las creencias judeocristianas hay ramificaciones, hay variabilidades. Pero cuando tú ves, te empiezas a ver reflejado en los demás y dices, wow, pues sí, entonces sí existe. Todo lo que me dijeron mis papás, lo que me dijeron mis abuelos, lo que me dijeron quien sea, sí existe. Y eso es la verdad. Ujú. Pero llega la ciencia y es una bofetada. Porque dices, oye, ¿cómo? Entonces, esta desprogramación pues es tremendísima. O sea, que una persona muy creyente, muy creyente, se vuelva ateo, es una desprogramación total acá, hermano. Y es un Claro, te lo proceso, estoy ¿eh? dando de manera, es un proceso, te lo estoy dando, hablo de programación de una manera muy general, Ujú, no claro. literal, pero es un proceso tremendísimo. O sea, no es de la noche a la mañana el dejar de creer. Y No, todo no, de ni dónde cerca. parte, de la duda. Fíjate, y parte de la duda. Y eso lo relaciono directamente con lo que platicamos hace rato de los filósofos, la duda. Ujú, Simplemente de tener el por qué. ujú. Poner en juicio tus propias creencias y decir, ¿por qué creo en esto? ¿Porque realmente lo creo yo? ¿O porque mis papás me dijeron que tenía que creer en esto? ¿Y porque mis abuelos le dijeron a mis papás que tenían que creer en Y esto? así Y vete para así se atrás. cambian de religión, ¿eh? Y así vete para atrás, porque te digo, no se trata de echar culpas, para nada, no. Pero el hacerte consciente que tienes una programación, yo creo que es el paso más importante en una persona, Sí. ¿vale? Fíjate, El ahorita, decir, tengo una programación y ahora me la voy a quitar para ahora yo construirme con lo que resuene en mí. Esto resuena en mí, por ejemplo, la ciencia resuena en mí, la filosofía resuena en mí, la historia resuena en mí. ¿Sí me explico? O sea, el deshacerte de tu yo para volver a formar tu yo, pero desde tu decisión. Que tal cual. tú digas, yo decidí en creer esto. Te escucho, disculpa, te interrumpí, No, te no, no, escucho. no, no, no me interrumpes tú, o sea, tú adelante. Solamente me acordé cuando ahorita comentaste acerca de cuando tú asumes que ya tienes una verdad y te enfrentas a una idea que vamos, te desestabiliza o te hace dudar. Me hizo pensar en este acontecimiento ahorita tan mencionado sobre, no sé si lo viste, el debate de Diego Rusarín con Carlos Muñoz. No sé si No, lo, no lo si lo vi. viste. Bueno, yo no conocía a Diego No. Rusarín, Carlos Muñoz porque spamea a lo bestia en Facebook y en internet. Pero él es un coach de vida, Carlos Muñoz. Uno barbón así, que se viste muy extravagante y Ok. que... No, bueno, total, Total, yo mi opinión sobre esos personajes es muy... Luego hablaré de eso. El punto es que Carlos Muñoz invita a Diego Rosarín como para tenderle una trampa. Pareció eso. O sea, lo empieza a ¿cómo se dice? A tratar de desestabilizarlo diciendo, es que tú estás mal, es que tú metes negatividad en la gente y empiezas a decir esto y empiezas a decir el otro. Cuando se empieza a dar cuenta Diego Rosarín de cómo empieza a abordar el tema, Carlos Muñoz le dice, el problema tuyo es que tú, antes de que empiece el debate, tú ya asumes que tienes la verdad. Tú no vienes a debatir, tú vienes a Uh querer -huh. implementar tu verdad en alguien que no piensa como tú. No lo dice Claro. literalmente, no quiero poner palabras en su boca, pero es más o menos lo que trató de explicar en ese momento. O sea, tú no crees, o sea, para ti, ni siquiera te has preguntado por qué crees lo que crees, le dice así. Ni siquiera te has Sino que preguntado lo por qué asume. crees lo que... Así es, tú lo asumes como una verdad y tú crees que ya la tienes y tú crees que no necesitas que nadie venga y te diga por lo que ya sabes, ¿sí? Tú Claro. estás encerrado en esa burbuja de tu verdad y para ti no existe otra porque así te construiste. Como dices tú, así te construyen tus padres. En el caso de él, ese personaje se hizo popular mediante lo que él decía. Entonces ese personaje se construyó mediante lo que él decía y los seguidores que lo empezaron a apoyar. Fue el nacimiento de ese personaje y él así se empezó a creer ese papel de que él tenía la verdad y de que él era el bueno para todo, ¿me explico? Cuando realmente pues Sí. el tema de los coaches de vida sí es un poquito como, digo, bueno, un poquito turbio por el hecho de cuántas personas se, se
caen en las garras de estafadores como muchos de los que están haciendo ese tipo de cosas, pero ese es un tema para otra ocasión. Es que me acordé Claro, por lo que dijiste tú, o sea, cómo una persona crea una identidad y crea una verdad y asume que tiene esa verdad porque pues así le enseñaron o así se presentó la situación. Tenemos que tomar en cuenta también que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, el hecho de que tú y yo estemos aquí, las personas que nos están observando, estén comentando su propia perspectiva de las cosas, todo es una consecuencia de algo que pasó antes. Algo así que es. pasó antes nos hizo llegar a una conclusión la cual estamos discutiendo o dialogando en este momento. ¿Sí? O sea, ese es el detalle. Correcto. Nosotros tenemos que estar también abiertos para decir, tú y yo no necesariamente tenemos la verdad. Podemos debatirlo, podemos platicarlo, podemos a lo mejor argumentar cuál es mi percepción o la tuya, pero es muy importante saber y tener esa forma de poder entender que existen muchas perspectivas, existen muchas verdades. La verdad es relativa, ¿sí? La verdad es histórica incluso, es Así es. cultural, métele cualquier definición que quieras. O sea, hay muchas versiones de verdad y esa es un arma, por ejemplo, lingüística, o es un arma de percepción que usa Jordan Peterson cuando siempre le preguntan acerca de un tema en específico. Para ti, ¿qué significa la religión? Y él siempre hace una frase muy que hasta le hicieron meme, ¿no? Que dice él, bueno, depende a qué te refieras con religión. Bueno, Sí, porque es depende, ajá, subjetivo, depende a qué ¿sí? te refieras con creencia, depende a qué te refieras con verdad, depende a qué te refieras con fe, con lo que tú quieras que le preguntes. Cuando es cuando es una definición o un concepto que lo puedes ver desde muchas perspectivas distintas, hay que saber primero, hay que ponernos de acuerdo de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablábamos Ujú. en un podcast, ¿qué es la fe? Bueno, vamos a definir de qué tipo de fe estamos hablando. La fe que viene en el diccionario, cualquiera de esas definiciones, o la fe de la Biblia. Así Porque son es, la fe definiciones religiosa. totalmente distintas. Y tenemos que estar de acuerdo en qué es lo que estamos comentando y saber siempre, o sea, porque si tú hablas de una fe y yo hablo de otra, o tú hablas de una verdad, que es el tema que nos concierne hoy, y yo hablo de otra, Ujú. tú vas a estar hablando sobre una cosa muy distinta a la mía. Y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y Correcto. hasta vamos a decir, no, es que para mí es esto. Y tú vas a decir, no, para mí es esto. Pero si no nos ponemos de acuerdo en definir de qué estamos específicamente hablando, las verdades incluso van a chocar y se van a hacer como lo que todo Sí, existe, lo que no existe, sino lo que pasa siempre es que cada quien tiene su verdad y se empiezan a atacar desde extremos. Y eso es algo de lo que yo estoy totalmente en desacuerdo. Los ataques desde extremos, desde tu trinchera, lanzando bombas sin, ujú. sin pararte a pensar, oye, esa persona a lo mejor quiere el bien igual que yo. O sea, si te has puesto a pensar que el creyente, por ejemplo, el que es Ajá. creyente, No, quiere el no, luego bien no, para las no personas. se dan cuenta, no se dan cuenta que tienen, exacto, Y sí, 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 no se nosotros, dan cuenta que tienen más cosas en común que ajá, en contra, a ajá, veces. y nosotros no es por querer ser enemigos de ellos. Simplemente nosotros también queremos un bien, queremos entender el mundo mejor y tratamos de, pues, preguntarnos qué estamos haciendo aquí, por qué las cosas son así, cuál es la Correcto. verdad y todas esas cosas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el detalle? ¿Qué es lo que hace que haya una enemistad? Que el dogma de la Biblia, de la religión, te dice que el que no está contigo no pertenece a tu grupo. No pertenece a tu grupo y Ujú. probablemente hasta es tu enemigo. Ese es el Claro. problema, porque siempre hay un enemigo y hay alguien que plantea la identidad de ese enemigo, ¿sí? Entonces, es muy complicado que no haya enemistades, ¿no? Es muy complicado que no haya esas diferencias, pero siempre es bien importante tener en cuenta qué es lo que estamos diciendo, ¿verdad? ¿En qué contexto? ¿En qué aspecto? ¿En qué sentido? ¿A qué te Sí, refieres con verdad? hay que ponerlo en claro, claro, exacto, qué es la verdad. Ahorita, para irle dando cierre, Ujú, ahorita tocaste unos temas bueno, un punto muy importante, lo que dijiste de los personajes, y te lo relaciono directamente, personajes, historia y, y dogmas, ¿no? Viene su interpretación de la parte católica que dice, en ti, Pedro, edificaré mi iglesia. ujú. Y a partir de ahí se crea un personaje que hoy lo conocemos como Papa. Si te das cuenta, es una postura, porque dicen que su verdad es que si Jesús existió, sobre Pedro edifica la iglesia y de ahí viene toda esta parte del papado, que dicen, esto es la verdad.
¿vale? Si nos vamos respecto a los reyes europeos, ¿sabías que estos reyes europeos decían que Dios les daba esa divinidad para que gobernaran y que Dios los elegía para que fueran reyes y eso era la verdad? ¿Has escuchado a la iglesia esta, la luz del mundo? Sí, sí, cómo ¿La has no. escuchado? Sí, cómo no. ¿Ves que se traen un tema bien delicado con pedofilia, Oh, y con muchas cosas. No y nada con más con mucho, eso. sí, Es una secta, y vamos. es una secta, ¿Qué sí, de hecho puedes es una esperar de secta. una secta? Y has visto cómo las personas, a pesar de que le están dando evidencias, escucha, yo por ahí escuché que decían que habían encontrado más de 1000 videos que en relación con pedofilia, donde está este individuo, Nazón, creo que se llama Nazón, ¿no? Joaquín, no, No no me acuerdo, recuerdo su Aarón, nombre. Joaquín, no me acuerdo, donde él está involucrado. O sea, hay cosas de cómo te estoy comprobando que él tiene esta tendencia de pederasta, están los videos, pero los creyentes de su secta dicen que es mentira, a pesar de que está la evidencia y lo apoyan. Y eso, como tú dices, eso solo es un caso. Porque también si nos vamos a casi todas las variantes, porque desconozco cuáles son todas las variantes que hay del cristianismo, ahorita que me dices que había 30,000, y que asumen que Dios les da la verdad y les da esta inquietud, les da este poder de abusar de niñas, de niños, de quitarles su dinero, de poseer tantas cosas, de hacer tantas enfermedades y aberraciones que traen en la mente, y lo asumen como verdad. Y la gente, sin cuestionar su creencia, asume que las palabras de esta persona es la verdad absoluta. Sí, me hiciste recordar, y esto es una cosa que nunca se me olvidó, fue una noticia que vi hace mucho. Yo era niño y fíjate cómo no se me olvidó lo que escuché en una nota que hizo un noticiero, no me acuerdo, Televisa, no sé dónde, que estaban en un pueblo, o sea, estaban en un pueblo acusando creo que fue una niña que se quejó con sus padres de que el sacerdote en turno abusó de ella. Y se hizo un problemón, ¿no? Por ese tipo de cosas. Pero cuando fueron los periodistas a entrevistar a la gente, nunca se me va a olvidar lo que dijo una mujer que estaba ahí, una seguidora de la iglesia, ¿no? Uh -huh. Que dijo, no, es que eso no es posible. Si el sacerdote es como si fuera Jesús, él no es capaz de hacer eso. Y dices, pero te estás dando cuenta el sesgo que estás cargándote al decir ese tipo de Sí, cosas. O sea, y ahorita en estos tiempos la Iglesia Católica no se considera una secta per se, uh -huh. porque hay ciertos requisitos específicos para una secta. La Iglesia Católica en estos días y de unas décadas para acá, yo lo puedo decir, puedo pensarlo así, o un tiempo para acá, no voy a decir fechas ni nada, o sea, de un tiempo para acá dejó de ser una secta, porque sí lo era. Uh -huh. Pero estamos hablando de estos últimos 20, 30 años donde alguien piensa cuando le están... O sea, ¿qué necesidad tendría, por ejemplo, un niño en un pueblo de mentir sobre eso? O sea, no hay Claro. necesidad. Tú mira la consecuencia. No digo que esté mintiendo o no el niño, pero ¿qué necesidad en un pueblo que haya un niño que esté mintiendo sobre eso? Ahora, tomando en cuenta todo lo común que es esas situaciones en la Iglesia Católica. ¿Me explico? Que trata de ponerte en el contexto del niño, Ujú, donde en teoría todavía no ha despertado ni su parte sexual, ni ha desarrollado lo que es un acto sexual, como para que llegue y te hable y te diga qué ocurrió. Pues yo creo que es la evidencia más próspera como para que le puedas creer al niño. ujú. Como tú dices, ¿qué necesidad tendría de mentir poniéndote en el papel del niño? Sí. Claro, ¿sí me explicó? Sí, sí, totalmente. Y eso es lo que... Todavía en una situación donde hay un famoso multimillonario donde sus papás le dicen que acuse a uno para sacarle dinero porque ha pasado Uh muchas -huh. veces. Ahí todavía dices, puedes dudar porque, oye, hay un interés de por medio. Pero ¿qué le puedes sacar Claro. a esta situación? O sea, una situación donde estás en un lugar pobre, un pueblo donde todo es rural y luego ves a un niño quejándose con sus padres de que abusó de ella, una niña, creo que era una niña, que abusó de ella, el sacerdote. O sea, y la gente no le cree a la niña. La gente ataca a la niña Uh por -huh. decir eso, en vez de cuestionar al sacerdote. Es un Porque, problema. porque las personas ya se montaron una verdad
de que ese sacerdote es puro, casto, un santo, y que él sería incapaz de hacerlo. Se han montado una verdad Ujú. que tiene que ver nuevamente con la percepción, con la interpretación, con el contexto en el que están, y asumen que es una verdad y que la niña está mintiendo. Ujú. Así es. ¿Qué tal si respondemos preguntas 1 minuto por pregunta o 2 minutos para tratar de abarcar lo Claro, más que podamos? O claro, claro. comentarios, vamos a agarrar así al azar. Ahí disculpen a los que no alcancemos a responder, pero son muchísimas personas. Dice Iván Moreno, saludos de Formosa, Argentina. En proceso de programación, gracias por este video. Oh, qué bueno. Dice que está en proceso de reprogramación. Perfecto, qué bueno que estás ahí dudando de las cosas. No, no digo que sea bueno estar cambiando a cada rato, simplemente es bueno preguntarse las cosas. No crean en nada, ni lo Correcto. que decimos nosotros, ni lo que diga nadie. Ustedes. Hay una frase que a mí me encanta de Christopher Hitchens que él dice. eh, se me fue. Se me fue la frase. Ahorita te la digo. Vale. Esa frase está muy buena porque dice, la esencia de una mente independiente radica no en qué piensa, sino en cómo piensa, ¿sí? O sea, tú puedes Correcto. pensar lo Sí, que el quieras, cómo. ajá, pero hay que aprender hay que aprender a cómo pensar, no que nos diga alguien cómo tenemos que hacer las cosas. Obviamente podemos basarnos. Construirlo. Ajá, podemos Ujú. basarnos en conocimientos que ya están preestablecidos por otras personas, pero nosotros tenemos que tener esa capacidad o trabajar en tener esa capacidad de poder interpretar las cosas y razonarlas, ¿sí? La Correcto. esencia de una mente independiente no radica en qué piensa, sino en cómo piensa. Esa frase para mí se quedó Ujú. o sea, vino para quedarse y la aplico prácticamente cada vez que puedo, ¿no? Entonces, no sé si tengas algo que comentar sobre eso. Digo, Vale, de acerca de acuerdo la con ella. reprogramación y todo así. Hola, hola. ¿Sí me Yo escuchaste? estoy de acuerdo Ok. con esto. Sí, 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 te escuché. Eh, Muy de acuerdo con lo que le estás diciendo a esta persona, porque es lo que decíamos hace rato. Aquí la cuestión de todo esto es desprogramar todas las ideas que creemos que son verdad. Constrúyete, fórmate, investiga, duda. Acabas de decir algo bien importante. No todo lo que digamos se lo crean, ni crean que esto que estamos hablando de la verdad es la verdad. Claro que no. Tan solo son destellos de nuestras opiniones, nuestras interpretaciones y percepciones de lo que creemos que es la realidad, de lo que creemos que es la verdad. Que cada persona se forje. En el oráculo de Delfos, allá en Grecia, había una frase arriba, decía, conócete a ti mismo. Y Ujú, para conocerte a ti mismo, debes de desprogramarte, porque la persona que eres es un cúmulo de ideas, de creencias, que ni siquiera te preguntaron si tú las querías tener en la mente. Por ende, desprográmate y conócete. Y ya que te conociste, constrúyete. Lo que resuene en ti, lo que tú digas, esto yo considero que es verdad, adelante. No ujú. importa en lo que creas, pero por lo menos constrúyetelo tú solo. Eso es lo que yo comentaría. Sí es, así es. Totalmente. Dice, a ver, mm, vamos a leer un comentario. La fe y las creencias son caminos para justificar nuestra existencia. Ateos y creyentes viven justificando su realidad desde su mejor punto de vista. Pues eso es cierto, porque cada quien tratamos de Sí. justificar la verdad que tenemos a la mano desde la mejor perspectiva posible. Y eso también dice Alex Mubuk, dice, ¿dónde está el problema de alguien que cree y el que no cree? Ateos y creyentes cargan con su verdad a cuestas y eso les convierte en dos tipos de adoctrinados. O sea, lo mismo, pero con diferentes opiniones, dice él. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque para ser creyente es más fácil creer. Para Ujú, ser ateo hay que investigar ujú, y hay que formarse. Y dentro de la creencia tienes que aceptar lo que alguien más te está diciendo. Claro, también en el ateísmo, claro que estás aceptando, pero por lo menos lo que te está diciendo esta persona, sea un biólogo, sea un físico, sea un astrónomo, por lo menos te está comprobando que lo que te está diciendo ahí está y ujú. existe. Y es, Mientras que el ajá, creyente no. el creyente Adelante. acepta esa verdad. ¿Sabes cuál es la diferencia? Y esto es algo que me gusta poner siempre en contexto. A veces es poquito complicado de explicar porque son conceptos muy parecidos. No es lo mismo creer que Dios no existe
Ujú. a no creer que Dios exista. No es lo mismo la creencia a la no creencia. Ah, ok, sí, te entiendo. ¿Ok? O sea, una cosa es, yo creo que Dios no existe. Pues está bien, tú crees que Dios no Ujú. existe, es tu creencia. Pero no es lo mismo Claro. decir yo no creo, ¿sí? Porque si yo no creo en Dios, yo no creo también en cualquier otro personaje. Inserte Dios o personaje mitológico en esta frase. Yo no creo en, ¿sí? Y no por Ujú. eso, eso no te hace un creyente de la no existencia de ese ser o de ese algo. ¿Me explico? Claro. Entonces, es bastante importante tomar esos dos puntos. ¿Por qué no es dogma el ateísmo? Porque el ateísmo simplemente es la no creencia en la existencia de uno o Así más es. dioses. Punto. De ahí tú créate tu personalidad, puedes hasta creer en fantasmas si te da la gana. Pero es Ujú. Dios. Estamos hablando de Dios o dioses. Así ¿Sí? es. Sin Dios y se acabó. Entonces, esa es la diferencia y eso es algo que tenemos que tener en claro. Me llama bastante la atención cómo, a pesar de lo sencilla que es la definición de ateísmo, es que el ateísmo es otra religión y el ateísmo es esto, el ateísmo no cree ni en sí No. mismo. Les comento a todas las personas que yo tengo un video en YouTube que se llama 10 cosas que no debes decirle a un ateo. Precisamente Ujú. es un tema, el título lo decidí poner así no porque no se los debas de decir, sino que son argumentos o cosas que uno como ateo escucha muy comúnmente. ¿M? Entonces, Claro. si les interesa, ahí está. El canal se llama Escepticismo Racional y pueden buscarlo, ¿no? Pero bueno, sí es cierto, yo tampoco estoy de acuerdo por precisamente, por ese pequeño detalle, ¿no? Dice, también vamos a leer otro comentario. Aquí hay bastantes cosas muy buenas, ¿eh? Dice, no solo se han dado, ok, permítanme. Mm, saludos a todos. Dice, mm, la verdad es tal cual sin necesidad de interpretaciones. Bueno, eso ya lo explicamos, ¿no? Dice Adrián Así Sayar, es. gracias por estar aquí. Podríamos considerar, ¿verdad?, una explicación objetiva de la realidad. Sí, yo creo que sí. Ujú. Sí. Quitándole toda subjetividad, quitándole toda esa creencia de que yo creo que esto es. No, 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 no. Y para eso está el método científico. Ujú, Le quitas toda la subjetividad y dices, aquí está, mediante un proceso, es comprobable la verdad, aquí está. Tú lo puedes comprobar. ujú, Bueno, a lo mejor no tengo las herramientas, pero quien tenga las herramientas para comprobar, ahí está la verdad. La verdad siempre va a estar, como lo que dijimos hace rato, ¿no? ujú, No importa que no exista el humano, la verdad ahí va a estar. ujú. No De hecho, importa si existe una mente o no, ahí va a seguir la verdad. tal cual. Y Correcto. digo, ya vamos a leer una última comentario ya para ir terminando aquí el podcast. Y vamos a leer el comentario de Iván Moreno. Dice, la verdad o la realidad es filtrada a través de condiciones a priori en nuestro cerebro, como diría Kant, solo tenemos acceso al fenómeno, no al neúmeno. Fíjate, se me hace bastante bueno ese comentario, ¿no? O sea, ¿qué es? Me lo repites, por favor, me Si lo dice la repites. verdad o la realidad es filtrada a través de condiciones a priori en nuestro cerebro, como diría Kant, Ujú. solo tenemos acceso al fenómeno, no al neúmeno. Así es, sí. Percepción, claro. Todo es, así es, todo es una percepción de... Mira, es tan sencillo como esto. Nosotros podríamos saber que las ondas de radio existen si no tuviéramos con qué medirlas, o si no las hubiéramos observado de alguna manera, o haberlas intuido. O sea, Así es. nosotros a vista no podemos captarlas, las ondas de radio, ¿sí? El hecho de que nosotros no podamos verlas no quiere decir que no existan, pero Ujú. hay una cosa, podemos medirlas. Así Sí, es. hay una manera de medirlas en algún punto alguien mediante... Ay, ¿cómo fue el proceso? Eso lo expliqué hace tiempo, pero alguien intuyó las ondas de radio mediante una observación que hizo en un sistema de satélites, no de satélites, ¿qué estoy hablando? Un sistema es que no me acuerdo, se me fue. Les debo esa explicación. Hubo alguien que observó e intuyó las ondas de radio, las intuyó. Se hicieron Ujú. cálculos y se creó una manera de poder medirlas y poder hacer una recepción de esas ondas. Por lo ¿No tanto, fue Tesla? no fue Tesla.
No, no fue Ujú. Tesla. Fueron otros, creo que fueron dos científicos, dos personas que descubrieron cómo medir y Ok. cómo ¿Cómo interpretar las medir? ondas de Ok. radio. El punto es, esas cosas que nosotros no podemos ver, es cierto, hay cosas que no podemos ver, que no podemos observar, ¿sí? El hecho de que no podamos ni siquiera observarlas o sentirlas no quiere decir que no sean verdad. Y eso lo pueden usar como argumento para Dios. Pero el detalle es que Así esas es. cosas que no hemos podido observar y así, eh, al menos a simple vista o que no las podemos sentir, hay una cosa bien importante. Se han creado herramientas para entenderlas, ¿sí? Para poder, por ejemplo, recibir en un aparato esas ondas y que se reproduzcan como sonido. No sé si me doy a entender Así con eso. es. El detalle es que cuando hablamos Sí, de te quiero. Dios, no tenemos una manera de poder comprobarlo. Y esa verdad se vuelve Ajá, ambigua exacto. cuando nosotros No hay un instrumento. no hay un instrumento que nos diga, esta es la manera de poder saber con Dios. Y la manera más, digo, podemos llegar a una conclusión tan sencilla como que es que para creer en Dios solamente tienes que tener fe. Y ahí se acabaría la discusión. O sea, realmente Ujú. De nosotros no hecho, y tendríamos la más. fe es irracional. Y la fe es irracional. Así es. Eh, Así es. No sé, Hola, hola. por eso es Facebook. Ahí Sí, me escuchas? ¿Ahí me sí, escuchas? es que te estabas trabando. Ahí está. Ah, ok. Pero ahí ya estoy Ya, bien. ya estás bien, ya estás bien. Ok. Para concluir, ahorita que tocas el tema de la intuición, cómo Copérnico y Galileo intuyeron que tenía que existir una fuerza en la cual los planetas estuvieran orbitando, que hoy en día lo llamamos como gravedad. Y ahí está. Y todo fue por intuición. ¿Cómo? Observando, diciendo, oye, Observando. estamos rotando, estamos dando vueltas, el Sol está aquí. Viene el heliocentrismo, el geocentrismo, hasta que llegan al punto en donde dicen, no, es la gravedad. Ujú. Y ya con el tiempo se fue desarrollando. Y se Eso, crean. eso lo pondría como otro ejemplo con lo que tú pusiste de las ondas. Sí, de hecho ahorita busqué así rápido. Las ondas de radio se Ajá. produjeron por primera vez en un trabajo matemático realizado en 1867. Esto lo estoy leyendo. Por el físico matemático escocés James Clerk Maxwell. Uh-huh. Descubrió las propiedades de la luz en forma de onda y sus similitudes en las observaciones eléctricas y magnéticas. Y de ahí empezó a hacer cálculos. ¿Sí? Uh-huh. Y eso es como dices tú, la observación. Ves cómo son las ondas de luz. Él tuvo una visión un poquito más avanzada para poder deducir esas ondas de Y, con, radio. y con la tecnología creas la herramienta. Con la tecnología creas la herramienta. Mientras no podemos, o sea, antes de que existieran, o sea, de que se descubrieran las ondas de radio, no había nadie diciendo anteriormente, es que las ondas de radio existen. Nadie puede decir que las ondas de radio existan si no hay algo para poder medirlas, algo para poder deducir que ¿Y, existen, un cálculo. y, cómo, ¿Y cómo empezó? Observando, viendo los fenómenos que estaban ocurriendo naturalmente. Que aunque no se pueda ver, hay manera de medirlo y hay manera de deducirlo. Esa es la diferencia Uh-huh. con ese tipo de cosas y con un concepto como el que es Dios y esa verdad que no se ha podido comprobar y es la incógnita más grande de toda nuestra historia porque hay mucha carga cultural con esa idea. Sí, Ese es el único problema, la carga bastante cultural. carga cultural. Uh-huh. Entonces, pues estuvo muy interesante la plática, Leonardo. Gracias. Ya habíamos invitado a Leonardo desde hace mucho, pero pues no se había dado la situación. Digo, pasaron algunas cositas, pero pues aquí estamos. Estuvo muy interesante. Gracias a todos los que hicieron sus comentarios, que de verdad fueron bastantes. Hicimos aquí una encuesta muy pequeñita. Quiero dar los resultados. Puse Claro. aquí, ¿existe la verdad? El 56% dijo que sí. El 28% dijo que no y el 17% dijo que no sabe. Ah, Digo, hay una tendencia hacia el sí, ¿no? Hacia el sí. uh-huh. Ya en los comentarios cada quien explicó por qué sí, por qué no, o cuál es la interpretación, ¿no? Pero, Correcto. pero hay está bueno el ejercicio, ¿no? Preguntarnos y ir comentando sobre por qué sí, por qué no. Bastantes puntos de vista. Y pues muchísimas gracias, Leonardo. Gracias a todos los que nos vieron. Gracias a Libres de Dioses y a Invítame a Pensar por prestar sus espacios para poder transmitir el podcast. Y qué más, quisiera nada más darle la palabra a Leonardo un minuto para que se despida y si tienes algo que decir.
Hay delay, creo. Claro que sí, pues primero que nada, gracias. Gracias por la invitación. También gracias a todos los oyentes por dedicarnos su tiempo, puesto que el tiempo no vuelve. Y tómelo como una inversión. Este tiempo que pasó fue una inversión, es retroalimentación. Yo aprendo de ti, yo aprendo de ellos, a todos aprendemos, de eso se trata, ¿no? Agradezco a la gente, agradezco a los que preguntaron también, que se pudieron ahí desarrollar más cosas, pero ya tendremos más tiempo. Ujú. Y a ti, hermano, a ti por esta invitación, lo bueno que ya se pudo concretar y cuando gustes, aquí estoy y nos ponemos a platicar de lo que se presente. Te Claro que sí, agradezco. no, y tenemos muchos temas, digo, hemos platicado bastante y hay muchas cosas que quisiéramos compartir en podcasts futuros, pero ya los iremos anunciando más adelante. Correcto, vale. Pues muchísimas gracias, sigan las redes, aquí estamos en Facebook, estamos en YouTube principalmente, las demás redes las pueden seguir si gustan, para que puedan ver los nuevos podcasts, el nuevo contenido. También vamos a estar subiéndolo a partir de la siguiente semana, vamos a estar subiéndolo en audio, en Spotify y otras plataformas para que también nos sigan por ahí. Todas las tienen el mismo nombre, ¿no? Todas las plataformas es Escepticismo Racional y van a verlo con el logo que están viendo aquí por atrás de mí. Entonces es fácil de reconocer. Pues bueno, muchísimas gracias, que tengan un feliz fin de semana y pues cuídense mucho y acuérdense, como siempre les digo, el gel antibacterial es más efectivo que la sangre de Cristo, ¿sí? Tengan, así es, Aquí tengo mi tengan, sangre de Cristo. Aquí tomen sus tengo mi sangre de precauciones, Cristo. así es, no, más efectiva que la sangre de Cristo, entonces, tomen sus precauciones y por favor cuídense, cuiden a los suyos y nos estaremos viendo el siguiente fin de semana con más contenido para ustedes. Muchísimas gracias.